Buen día, mi nombre es Ingrid Gallegos y a continuación les presentaré los resultados de la práctica de destilación. Formo parte del equipo número 3 del Laboratorio de Bioseparaciones del Grupo 6BV1. Primeramente, ¿qué es la destilación? Como sabemos, la destilación es una operación unitaria que consiste en separar a una mezcla de líquidos miscibles y volátiles en sus componentes. Y bueno, en este caso el compuesto más ligero, que es el más volátil, se va a concentrar en el vapor, mientras que el compuesto más pesado, el menos volátil, se concentrará en el líquido. Al alcanzar el equilibrio entre fases, pues se va a detener la transferencia de materia de alguno de estos componentes. Es por ello por lo que se debe evitar llegar a este punto para que no existe una fuerza impulsora de transferencia de materia. Aquí podemos ver en la figura 1 nuestro diagrama de temperatura y composición, en donde podemos ver cómo se va comportando la muestra líquida y el vapor, donde vemos la curva de punto de burbuja y la curva de punto de rocío. Las dos fases del producto se van a encontrar en equilibrio de vapor líquido por medio de la ley de Raoult. Y pues esta nos dice que la fracción mol del componente I en la fase de vapor por la presión total del sistema es igual a nuestra presión de vapor de la especie I a la temperatura del sistema por la fracción mol del componente I en la fase líquida. Y pues también la presión de vapor se va a determinar por la ecuación de Antoine, donde va a estar determinada por el logaritmo en base 10 de la presión, que es igual a A menos B sobre la temperatura más C, que A, B y C son constantes. También se requieren los balances molares para poder determinar el balance total, en el cual pues el número total de moles que entran al sistema equivale a aquellos que salen de él, donde tenemos que F representará la alimentación es igual a L, que es el producto en la fase líquida, más B, que es el producto en la fase vapor. Posteriormente se aplica el balance por componente de moles de las especies y pues aquí podemos determinar que X, Z y Y forman parte de las fracciones molares de las corrientes del líquido. Los objetivos de esta práctica consistieron en identificar los mecanismos asociados con el proceso de destilación fraccionada en una columna de platos, relacionando los conceptos con las variables de operación al momento de efectuar el desarrollo experimental, permitiéndose colaborar en conjunto. Y como objetivos específicos tenemos que pues requerimos describir los procesos de transferencia de masa y energía en un equilibrio líquido-vapor que suceden en una columna de platos al efectuar una destilación fraccionada, analizar la influencia del establecimiento de reflujo en las concentraciones finales de los productos de destilación y por último conocer el valor de la eficiencia teórica global y de cada plato a través del uso de correlaciones y comparar estos valores con los obtenidos experimentalmente. Pues el sistema consistió en una unidad de destilación Generatoris, el cual pues ven aquí se muestra el modelo, las dimensiones que es de largo de 2.30 metros, profundidad de 0.7 metros, altura de 2.7 metros, tiene una alimentación eléctrica de 100 volts, 60 Hz, una capacidad de 100 litros, un motor de 5 HP, un gabinete de control mediante NEMA 4X, una presión máxima de operación de 4 kilos sobre centímetro cuadrado, y pues también tiene un tanque de alimentación de mezcla de 20 litros, un hervidor con capacidad de 10 litros, una base de acero inoxidable, vidrio y materiales resistentes a solventes, columnas de destilación de vidrio, depósitos de alimentación y producto de vidrio y acero inoxidable. Bueno, aquí podemos ver más a detalle nuestro sistema, en donde este es nuestro panel de control. Aquí tenemos la columna aniónica, en este caso es el hervidor. También se muestra por acá el motor, que es la bomba de vacío, la mantilla de calentamiento, la bomba dosificadora,
la válvula, en este caso que es de la bola de descarga, y por último nuestro tanque de alimentación. De este lado tenemos el condensador, la columna empacada, la columna de platos, el sensor de temperatura y el sensor de temperatura del hervidor. La metodología consistió en preparar 6 litros de una mezcla de agua de etanol con 6 a 4, medir la refracción de la mezcla inicial, posteriormente se coloca la mezcla en el hervidor, se enciende y se espera a que el hervidor alcance una temperatura de 60 grados Celsius. Luego se enciende el flujo de la bomba que alimenta el condensador y se coloca el reflujo a máxima capacidad. Se muestra cada 10 minutos, tanto en los platos, el extracto y el destilado. Y posteriormente se coloca cada muestra en el refractómetro y se registran sus datos y se realizan los cálculos. Para los resultados y discusión tenemos los siguientes. Bueno, primero se llevó a cabo el proceso de destilación de una mezcla de agua-etanol que tenía una proporción 6 a 4 con un volumen total de 6 litros. Entonces se realizó el muestreo, como les dije, cada 10 minutos para cada uno de los 6 platos de la columna de destilación, así como para el extracto y el destilado. Dichas muestras fueron colocadas en un refractómetro para poder conocer sus grados Brix y se realizaron 5 tomas de muestras. Aquí podemos ver el tiempo que se usó, que fue 0, 10, 20, 30, 40. Los platos, que fueron 6. Los grados Brix registrados y la temperatura. Posteriormente, para conocer la concentración del etanol en porcentaje volumen en cada muestra, se utilizó la ecuación polinómica obtenida de la curva de calibración etanol-agua, que fue realizada en la práctica anterior de extracción líquido-líquido, y pues también se emplearon los grados Brix obtenidos respectivamente, en donde tenemos una R cuadrada de 0.9962 y esta es nuestra ecuación empleada. Entonces, como se mencionó anteriormente, se tenía del tiempo 0 al tiempo 40 minutos, y el número de platos de 6. Entonces, utilizando la ecuación, pues se determinó mediante los grados Brix estos resultados. Una vez que se obtuvo el porcentaje de volumen, obtenemos la composición molar mediante la siguiente ecuación, en donde vamos a tener que X, que es nuestra composición molar, es igual al porcentaje del volumen del etanol entre el volumen total por la densidad del etanol por 1 sobre la masa molecular del etanol. Todo esto dividido entre el porcentaje de volumen del etanol entre el volumen total por la densidad del etanol por 1 sobre la masa molecular del etanol más el porcentaje del volumen agua entre el volumen total por la densidad del agua por 1 sobre nuestra masa molecular del agua. Entonces, empleando esta ecuación, ya se va a determinar nuestro porcentaje de volumen. Se va a determinar nuestra composición molar. Para ello, pues se tomaron las densidades a 25 grados Celsius. En este caso, el etanol fue de 783 gramos sobre litro, que es la densidad, y para el agua de 997. También los pesos moleculares, que es de 46.06 gramos mol para el etanol y de 18 gramos mol para el agua. Entonces, utilizando la ecuación anterior, determinamos para cada tiempo los 40 minutos, y para, en este caso del plato, para cada plato se determinaron las composiciones. Posteriormente se requirió realizar un balance para la alimentación, en donde tenemos que el etanol, pues sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, y de esa ecuación despejamos M, que es nuestra masa, obteniendo que pues la densidad por el volumen del etanol nos daría nuestra masa del etanol. Después utilizamos la ecuación de número de moles, en donde pues tendríamos que la masa del etanol entre el peso molecular del etanol. Sustituyendo estos datos nos da un número de moles de 0.408 kilomoles. Hicimos lo mismo para el agua, utilizando la densidad y el volumen del agua.
También determinamos el número de moles, que es de 0.1994 kilomoles. Entonces, en nuestra alimentación tendríamos los moles del etanol y los del agua, con un total de 0.2402 kilomoles. Y después se procedió a calcular las composiciones de la alimentación. En este caso del etanol sería el número de moles de etanol entre el número de moles de etanol más el número de moles del agua, dándonos un total de 0.1698, y para el caso del agua sería el número de moles del agua entre el número de moles del etanol más el número de moles de agua, y pues nos da de 0.8302, que como podemos ver, sumando estos dos números, estos dos composiciones, nos tiene que dar igual a 1. Como sabemos, el valor de la expresión de los grados de Gay-Lussac de una bebida representa en términos porcentuales la cantidad de alcohol presente en una bebida alcohólica, en este caso el 100% del volumen total de la bebida. Y para ello, pues vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es el volumen del alcohol es igual al volumen total en grados Gay-Lussac entre el 100%. Y pues utilizamos esta ecuación para que obtuvimos que fue de 85 grados Gay-Lussac para nuestra mezcla, y en el fondo será necesario realizar un balance para poder conocer estos grados, por lo cual se tiene que el volumen de la mezcla es igual al volumen del agua más el volumen del etanol, que son 6 litros en total, y posteriormente el volumen de la mezcla sería el volumen de los fondos más el volumen del destilado, 4.46 litros más 1.54 litros, que son de 6 litros, que fue lo que se obtuvo al finalizar nuestra mezcla. Y el volumen de etanol nos daría del volumen de fondos menos el volumen del agua, 4.46 menos 3.6 litros de 0.86 litros. Posteriormente, utilizando esta ecuación, despejamos los grados de Gay-Lussac, donde tendríamos volumen del etanol entre el volumen de fondos por 100%, nos daría un total de 19.28 grados Gay-Lussac. Y pues ya observamos que el volumen del etanol entre el volumen de destilado es de 0.85 y el volumen del etanol entre el volumen de fondos es de 0.1928. Entonces, nuestras composiciones para el destilado, en este caso para el etanol, utilizamos la ecuación de porcentaje peso-peso, que esto es igual al porcentaje volumen-volumen por la densidad del etanol entre la densidad de la solución, que tendremos que sería esta 0.85 por nuestra densidad del etanol entre nuestra densidad de la solución, y nos daría de 0.7478 kilogramos de etanol entre kilogramos de la solución. Después calculamos el número de moles empleando el peso molecular y nos da de 0.01623 kilomoles de etanol. Hicimos lo mismo para el agua, dándonos un total de porcentaje peso-peso, utilizando el porcentaje de volumen de 0.15, y nos da de 0.1680, mientras que el número de moles sería de 9.33 por 10 a la menos 3, utilizando la densidad del agua. Posteriormente tenemos que el destilado estaría igual al número de moles de etanol más el número de moles del agua, nos daría un total de 0.02556 kilomoles, y se procede a calcular las composiciones del destilado del etanol y del agua, dándonos para el etanol de 0.6349 kilomol, mientras que para el agua de 0.3655 kilomol. Finalmente, para los fondos también requerimos emplear el porcentaje peso-peso, y de esta manera obtenemos que es igual a 0.1696 para el etanol, mientras que el número de moles sería de 3.68 por 10 a la menos 3 kilomoles. Para el agua se requiere también determinar el porcentaje peso-peso, que sería de 0.2159, y el número de moles del agua, estaría dada por 0.0119 kilomoles de agua. Posteriormente también se requiere calcular en los fondos las composiciones, dándonos una composición de
para el agua de 0.935 y para el etanol de 0.065. Y los moles de los fondos sería el número de moles del etanol más el número de moles del agua en fondos y nos daría de 0.0156 kilomoles. Los resultados pues se muestran a continuación en nuestro diagrama, en donde podemos ver que en la alimentación son 0.2402 kilomoles alimentados con una alimentación de etanol con una composición de etanol inicial de 0.1698 y una composición de agua de 0.8302, mientras que para el destilado tenemos que son 0.02556 kilomoles y para los fondos serían 0.0156 kilomoles. En el destilado tendríamos una concentración de etanol de 0.6349 y del agua de 0.3651, mientras que en fondos tendremos para el etanol una composición de 0.065 y una composición de agua de 0.935. Finalmente, pues procedemos a realizar la eficiencia global, que tenemos que se alimentaron 2.4 litros de etanol en la mezcla y se obtuvieron 1.54 litros en el destilado. Entonces, pues la eficiencia estaría representada por el volumen del destilado entre el volumen del etanol alimentado por 100% y nos daría de 64.17. Mientras que la eficiencia total de los platos estaría representada por la siguiente ecuación, en donde sería el número de platos ideales entre el número de platos reales por el 100%. Se procedió a utilizar el método de Maccabi-Thiel para poder obtener los datos de equilibrio líquido-vapor y mediante el programa ChemSep pues tenemos la temperatura en Kelvin, las composiciones y en los resultados pues empleamos el calor específico para el etanol y para el agua, que están en este caso a 25 grados Celsius, y pues también las composiciones molares en alimentación pues ya las empleamos. Y se calculó el calor específico para la mezcla. También se requirió tomar el calor latente de vaporización para poder calcular la volatilidad relativa. Y bueno, que en este caso nos daría de 1.037, que es cercano a 1. Y como podemos ver, pues es mayor a 1 y el tipo de alimentación es líquido subenfriado, y por eso se procede a calcular la línea de alimentación, dándonos y igual a 28.027x menos 4.58. Y en esta figura pues podemos ver el diagrama de composición de etanol agua con el número pues de platos ideales que se requerían, que tendríamos que son 4 platos ideales, y pues los platos reales deberían de ser de 8. Entonces tendríamos una eficiencia de platos al 50%. La línea verde en este caso nos representa la recta de enriquecimiento y la otra línea nos representa la de empobrecimiento. También, bueno, en este caso, pues la eficiencia teórica de la columna se requiere calcular. Pérez Benítez en 2013 pues menciona que existe una correlación para poder determinar esta eficiencia global, que está representada por esta ecuación, en donde la eficiencia es igual a 0.17 menos 0.616 logaritmo de la viscosidad por el 100%, y la viscosidad de la solución de la alimentación se obtiene de viscosidad es igual a la composición del etanol por la viscosidad del etanol más la composición del agua por la viscosidad del agua. Entonces tenemos que la temperatura promedio de la columna se obtendrá a partir de la media aritmética de los promedios de las temperaturas, que nos da de 75.29 grados Celsius. Y bueno, aquí tenemos nuestras composiciones de etanol que están en centipoise, y
Calculamos las composiciones básicas, que para el etanol es de 0.3436 y para el agua de 0.6564. Utilizando la ecuación de la viscosidad, obtenemos que es de 0.4087 centipoints y sustituimos los datos para poder calcular la eficiencia global, que nos daría de 0.4093, aprox 41%. Y entonces tenemos que la eficiencia es de 41%, por lo que al tener 8 platos teóricos sería un total de 3.28, en teoría 3 platos teóricos. Bueno, finalmente para la discusión tenemos que en una destilación fraccionada pues se requieren realizar destilaciones sucesivas al tiempo, ya que la columna acoplada contiene en su interior superficies que nos permiten establecer un equilibrio líquido-vapor, que en este caso son los platos teóricos. De esta manera se recondensa el vapor temporalmente y con ayuda del calor de la destilación, estos depósitos de líquido se vuelven a vaporizar, permitiendo un mejor rendimiento de separación. Este proceso pues va a ser ideal para destilaciones de mezclas azeotrópicas o disoluciones donde los participantes tienen una diferencia de puntos de ebullición bajo. Una columna es más eficaz mientras más platos teóricos tenga, ya que la cantidad de platos teóricos determina la cantidad de veces que se repetirá el ciclo vapor-condensación. Por su parte, el etanol absoluto pues se tiene que hierve a aproximadamente 78.5 grados Celsius y el agua a 100 grados Celsius a una presión estándar. Entonces el etanol pues tiene una presión de vapor mayor que la del agua, por lo que necesitará menos energía para poder convertir el etanol en vapor que el agua. Y al mezclar ambos componentes, pues la temperatura de ebullición va a ser que varíe entre los puntos de ebullición del etanol puro y del agua. La temperatura de los platos durante la práctica se encontraba entre 69.8 y 93.7 grados Celsius durante el proceso, por lo que no se llegó al proceso de ebullición del agua, por lo que se cree que la mayor parte del condensado contiene. Por su parte, la formación del azeótropo va a depender de la diferencia de la temperatura de ebullición de los componentes puros y pues en este caso del grado de no idealidad, por lo que entre más cercanas a la temperatura de ebullición de los componentes y más alejados se encuentre la mezcla del comportamiento ideal, es más probable que se forme un azeótropo. En este caso, la mezcla de etanol-agua pues tenía un azeótropo de una composición de 89.4% mol de etanol y 10.6% mol de agua a 78.2 grados Celsius y una atmósfera de presión. Esta temperatura en este caso es la mínima para que pues entre a ebullición, por lo que solo puede ser purificado hasta el 95%. Pues una vez que se llega a esta composición, los coeficientes de actividad del agua y del etanol son iguales, por lo que la concentración del vapor es igual a la del líquido y las destilaciones posteriores son negativas. También se requiere pues utilizar una destilación fraccionada para poder concentrar las mezclas diluidas de etanol-agua a una concentración de 90% masa de etanol. Y en estos casos pues se logró un destilado de 16.96% de etanol, el cual es un valor pues relativamente bajo comparado con el que se consultó en bibliografía, mientras que la eficiencia de destilación obtenida fue de 64.17, por lo que podemos decir que en este caso nuestro proceso se llevó de manera adecuada. Pues se requiere mejorar el rendimiento del etanol de una mezcla azeotrópica por medio de dos métodos: introducir un tercer componente o en este caso es usar agentes de deshidratación para poder absorber selectivamente el agua de la mezcla. El número de platos teóricos va a depender de la complejidad del proceso de separación, lo que se va a utilizar, y se determina por un balance de materia y consideraciones de equilibrio. Mientras que la eficiencia se va a determinar por el diseño mecánico y las condiciones de operación.
El número de platos utilizados será mayor al calculado teóricamente y estos tienen eficiencias que varían entre un 40 y 90%. En nuestros resultados obtuvimos una eficiencia de la columna del 41%, empleando el método de Maccabi, y la eficiencia de platos es del 50%, por lo que pues podemos ver que se observa dentro de los rangos reportados. Y en la destilación binaria, al emplear mezclas cuyos componentes poseen puntos de ebullición muy cercanos, provocará que la viscosidad sea muy baja, por lo que para estos casos las eficiencias a menudo no superarán al 70% y nuestro resultado pues para platos estable. Como conclusiones tenemos que se realizó de manera exitosa el proceso de destilación fraccionada en la columna de platos. Con los datos obtenidos pues obtenemos que se alimentó 2.4 litros de etanol en la mezcla y presentó una eficiencia de 64.17% con 1.54 litros de destilado al final. En cuanto al balance teórico, se tiene una entrada de mezcla de 0.2402 kilomoles con una composición de 0.1698 para el etanol, y en la salida del destilado se obtuvo una concentración de 0.02556 kilomoles y una concentración del etanol de 0.6349, siendo 0 para los fondos. Por otro lado, pues fue posible conocer la eficiencia de platos a partir de las correlaciones de Maccabi-Thiel y obteniendo un 41%, y finalmente la eficiencia global de la columna se obtuvo a partir de la correlación de Drickhammer y Bradford por medio de la viscosidad por medio, que fue de 41%, y pues se obtuvo el número necesario, que es de 3 platos teóricos. Y aquí se muestran nuestras respuestas. Muchas gracias por su atención.